Mis apreciados hermanos, bendiciones. Bendiciones de lo alto. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Un saludo fraterno desde acá, desde Perú, a todos mis hermanos en los diferentes países donde están incorporados como estudiantes en nuestro programa de licenciatura y en este curso tan precioso que estamos llevando de psicología ministerial. Quiero decirles que me encuentro sumamente gozoso por el tiempo que estamos teniendo. Ha sido un lindo tiempo de compartir y también decirles que también estoy aprendiendo de ustedes. La mayoría de ustedes son personas de gran experiencia en el ministerio y han compartido experiencias y han compartido ideas, observaciones sumamente importantes. En los foros, así como en sus tareas, también he podido leer sus inquietudes, sus proyectos también, sus preocupaciones en relación al trabajo ministerial. Mis hermanos, muy feliz de poder servirles en este curso y les animo a seguir preparándose, a seguir adelante con la preparación ministerial. Esta semana el tema de estudio es etapas evolutivas. Es el tema general de estudio del módulo 4. Pareciera que es algo repetitivo, hermano, que ya lo hemos mencionado, estudiado en semanas anteriores. Pero no es así. Esta semana es prácticamente una profundización del tema y esta semana hay un énfasis particular en el estudio, tanto en la lectura como en los recursos y las actividades que tenemos. Hay un énfasis en cuanto a la educación cristiana, que los foros, por ejemplo, plantean interrogantes, plantean preguntas con respecto a nuestra labor, nuestro ministerio educativo en la iglesia, ¿no? Así también la tarea de esta semana también tiene un énfasis en el aspecto educativo. Porque el conocer este tema de las etapas evolutivas nos ayuda mucho en esa área de trabajo ministerial. Entonces, lo que quiero que hagamos principalmente a través de este tiempo de orientación que siempre tenemos para comenzar la semana de estudio es fijarnos un poquito en los objetivos específicos del módulo de esta semana. El primer objetivo el estudio de esta semana trata de conceptuar al ser humano como unidad biopsicosocial. Eso significa, hermano, que buscamos considerar estos tres elementos o componentes que forman la individualidad, como lo es el componente biológico, el componente psicológico y el componente social. Entonces, se dice que el ser humano es una unidad biopsicosocial, es decir, donde están integrados estos tres aspectos, estos tres elementos, ¿verdad? El biológico se refiere al cuerpo, el psicológico que se refiere a la mente y el social que es el contexto, ¿verdad? Donde el ser humano se desarrolla. Entonces, buscamos entender la conexión que hay entre el cuerpo, la mente y el contexto en cuanto al desarrollo humano. Es el primer objetivo de estudio de esta semana. En segundo lugar, buscaremos diferenciar las etapas evolutivas. Esas tres etapas evolutivas del ser humano, la niñez, la adolescencia y la adultez,
Cada una de ellas tiene, como sabemos, sus características propias, ¿verdad? Que la distinguen una de otra. Y el segundo objetivo de estudio de esta semana, segundo objetivo específico, es buscar diferenciar esas etapas evolutivas, es decir, que podamos esta semana conocer profundamente las características de cada una de las etapas evolutivas, ¿verdad? Y esto, en cuanto a la niñez, por ejemplo, hermanos, conocer las características propias, aunque dentro de cada etapa evolutiva hay las subetapas, ¿verdad? O hay divisiones o segmentos en el desarrollo de la persona que están allí muy claramente explicados en el módulo. Conocer, por ejemplo, las características de la etapa evolutiva de la niñez en los diferentes espacios de edades o segmentos de edades, nos permite a nosotros como maestros cristianos, ¿verdad? Lo que en el caso de los que son maestros de niños, trabajan con niños, tanto en el ministerio de la iglesia como secularmente, sabemos cuán importante es conocer las características de las personas, del individuo, para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Igual conocer las características de la adolescencia, hermanos. Los cambios trascendentales que se dan en la adolescencia son a veces cambios dramáticos. Yo personalmente como padre, ¿no? He experimentado, diríamos, he tenido esa experiencia, por un lado grata, de criar varios hijos y atravesar con ellos esa etapa tan difícil de la adolescencia, ejerciendo mi labor como padre, ¿verdad? Pero no ha sido fácil, no ha sido fácil. Entonces, igual ustedes tienen sus experiencias, los hijos que han criado, que están criando, quizás están en esta etapa de la adolescencia, una etapa bastante difícil, que por cierto, leí allí en el módulo, hay unos autores que dicen que es la etapa de los duelos, la etapa de la adolescencia, ¿no? Porque hay muchas crisis, muchos conflictos existenciales que pasan en la persona en esa etapa. Igual vamos a estudiar el tiempo de la adultez, ¿verdad? La adultez es un tiempo muy hermoso que pasa al ser humano y luego al final se entra en esa etapa de la vejez, donde lamentablemente algunas personas son prácticamente desechadas por la familia, desechadas por la sociedad, ¿no? Yo he tenido también la experiencia de trabajar con personas ancianas. Nuestra iglesia, una de las iglesias que pastoreé anteriormente, desarrollamos un ministerio en un ancianato. Allí se nos dio la oportunidad para que la iglesia pudiera ministrar a los ancianos. Y hermanos, qué gozo, qué alegría de esas personas cuando nosotros les visitábamos, les ministrábamos, le llevábamos regalos, alimentos y otro tipo de ayuda que nosotros les acercamos de parte de la iglesia. Pero mayormente su gozo, su alegría de estos ancianos era por el afecto, por el cariño, por la cercanía, por el calor humano que podíamos brindarle. Entonces, la vejez es una etapa muy hermosa y también a través de este curso ya nosotros los que ya quizás estamos en el umbral de esta etapa, ¿verdad? Aprenderemos también cómo vivirla de una manera más satisfactoria, ¿no? Así que este curso, a mí me parece un curso, hermanos, maravilloso, maravilloso. Entonces,
ese es otro objetivo, ¿no? Del estudio de esta semana, comprender las características de cada etapa evolutiva, ¿verdad? Y quisiera enumerar algunos beneficios que vamos a recibir al estudiar estas etapas evolutivas, al estudiarlas profundamente. Primero, esto nos permitirá un abordaje más descriptivo de cada una de las etapas. Podremos nosotros tener la capacidad de describir con mayor certeza, con mayor facilidad, cada una de estas etapas, ¿no? Y eso es importantísimo para nuestro ministerio. En segundo lugar, conocer las necesidades propias del individuo en sus diferentes etapas, ¿verdad? Dependiendo de la etapa evolutiva, la etapa de desarrollo humano que esté pasando la persona, allí tiene sus necesidades particulares. Para nosotros como ministros, como líderes cristianos, es importantísimo conocer las necesidades particulares de cada individuo, de cada persona a la cual nosotros servimos. En tercer lugar, nos permitirá identificar los factores de riesgo de cada etapa evolutiva. En cada etapa hay detonantes de las crisis o hay elementos que pueden incidir negativamente en el desarrollo de la persona. Y eso procuramos esta semana, entender esos factores de riesgo, ¿verdad?, a los cuales se exponen las personas cuando no tiene un desarrollo humano sano, cuando no hay un contexto familiar adecuado, cuando está vulnerable o expuesto a muchos elementos del contexto social que pudieran darle un curso negativo a su desarrollo humano y por lo tanto al resto de su vida. En cuarto lugar, el conocer las etapas, las características de cada etapa evolutiva nos permitirá buscar mejores formas de comunicarnos o relacionarnos con las personas en cada etapa, ¿verdad? Algunos de nosotros quizás tenemos dificultad para relacionarnos con los niños, quizás otros relacionarnos con los ancianos, con los adolescentes, pero el estudio de esta semana nos va a permitir aprender mejores formas de comunicarnos o relacionarnos con las diferentes etapas, con las personas cuando atraviesan las diferentes etapas evolutivas. En quinto lugar, estaremos mejor preparados para abordar este tema desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través del estudio de esta semana vamos a saber cuál es el grado de comprensión y de fe que pueden tener las personas de acuerdo a sus edades. Porque vamos a estar estudiando esos tres componentes, ¿verdad? El elemento, diríamos, biológico, desarrollo biológico de la persona, el psicológico y el desarrollo social, contextual, ¿verdad? Ahora, todo esto, hermanos, nos ayuda de una manera grande para otro objetivo importante que tiene el módulo de esta semana. Es que nosotros podamos aprender la manera más adecuada para cultivar el desarrollo espiritual de las personas conforme a las características de cada etapa evolutiva. Muchas veces estamos procurando ayudar a una persona a desarrollarse, a formarse espiritualmente, pero no conocemos sus necesidades. Al desconocer las características propias de su etapa evolutiva, las crisis existenciales que puede estar pasando o cómo puede estar afectando a esa persona los elementos del contexto, de la cultura, de la sociedad, tantas cosas que influyen en el desarrollo de una persona, no podemos, al desconocer esas cosas, no podemos ayudarle
en su formación espiritual. Entonces, estudiar las etapas evolutivas esta semana nos va a permitir hacer un mejor trabajo en cuanto a la formación espiritual de, de las personas que forman parte de nuestra congregación o de nuestro grupo ministerial. Como vemos, hermanos, el estudio de esta semana es sumamente importante. Por eso les animo a aplicarse de lleno a sus responsabilidades, a sus asignaciones y a obtener el mayor provecho del aprendizaje. Nuevamente le reitero, hermano, la oferta de recibir cualquier tarea en la cual se atrasen, por supuesto, ya no con la misma calificación, pero por lo menos tienen la oportunidad de presentar sus tareas y no quedarse sin calificación para una tarea que por X circunstancia se les haya atrasado. Nuevamente, hermanos, les bendigo en el nombre del Señor y les reitero que estoy orando por ustedes. A lo largo de este curso estoy orando por cada uno. Me ha dado mucho gusto conocer la información sobre el ministerio de cada uno, sobre sus familias, y ojalá que a partir de este curso podamos quedar amigos, ¿verdad? Y que no se termine aquí la comunicación, ¿verdad? Mis queridos hermanos, es un gozo entonces servirles y nos vemos entonces, seguimos en contacto.